Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gran placer poder estar compartiendo esta webinar con ustedes y agradecidos a estos espacios que nos brinda la Escuela de ALDE Business School, en la cual fui exalumna realizando másters y hace ya más de 2 años me encuentro como profesora en el máster de compliance que Alejandro nos comentaba. Así que es un gran honor y es un gran placer. Gracias a todos por estar presentes, estar conectados para charlar sobre este tema tan importante, ¿sí?, que tenemos hoy en nuestras organizaciones, que tiene que ver con el impacto del compliance, ESG, Environmental, Social and Governance, en la reputación de nuestras corporaciones, en la reputación de nuestras empresas. Desde Compliance nosotros realizamos diversas actividades, ¿sí?, que tienden a buscar el aseguramiento, la validación del cumplimiento normativo que rodea a toda la organización, todas las normas y regulaciones que van a estar afectando a mi actividad, a la organización, en el lugar donde yo me encuentre, en el lugar donde yo opere, como así también las normativas voluntarias que nosotros nos ponemos en las organizaciones que tienen que ver con el código de ética y código de conducta. Entonces, desde Compliance vamos a estar evolucionando constantemente. ¿Y por qué? Porque no solamente vamos a generar un programa que tiene que ver con todo el cumplimiento normativo del giro normal del negocio. Recuerden que tenemos programas específicos de anticorrupción, programas específicos de lavado de dinero, de protección de datos personales, y surge la evolución, ¿sí?, de este concepto de compliance y la mirada que tenemos de compliance con el ESG. Con lo cual, hoy ya hablamos en las organizaciones de la actividad de compliance como una gestión integral de la sostenibilidad. Por supuesto, teniendo como pilares estos 3 elementos, ¿sí?, que son el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las acciones sociales y de la sociedad que nos rodea y la gobernanza. ¿Sí? Que la gobernanza es propiamente, específicamente, los temas que vemos en compliance de cumplimientos normativos externos e internos de la organización. Con lo cual ha ido cambiando a lo largo del tiempo el concepto que teníamos sobre compliance, que no es solo regulaciones, ¿sí?, no es solo proteger al accionista, sino proteger a toda la compañía y a todos los actores que rodean a la empresa hacia la sostenibilidad. Desde este lugar, ¿sí?, es esta importante charla que tenemos hoy todos y todas en este momento, que tiene que ver con esta gestión de compliance sostenible, ¿sí? ¿Qué acciones hacemos desde compliance? ¿Qué programas aplicamos para la validación de todas las acciones que realiza la compañía alineados a esta situación? Por supuesto que para poder delinear nuestra gestión de compliance sostenible, tenemos gran cantidad de lineamientos y de guías y de frameworks internacionales para poder llevarlos a cabo. Los primeros, que son los que más utilizamos, tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que están en la Agenda 2030. Ya estamos en el año 2024 y según distintos informes de las Naciones Unidas y del Pacto Global, vamos viendo que a nivel general los países, algunos han evolucionado muy favorablemente y han avanzado mucho para el cumplimiento de estos objetivos, que ya los vamos a ver, y otros países no tanto, ¿sí? O sea, estamos lejos de los objetivos que se plantearon en 2015, ¿sí?, en la Convención de París y en distintas convenciones que han surgido posteriormente para lograr estos objetivos. Con esto no nos tenemos que desanimar, sino lo que tenemos que pensar es que tenemos que seguir haciendo cosas y que cada granito de arena que cada compañía ha realizado para este cumplimiento sostenible, para esta gestión sostenible, da sus frutos, ¿sí? Siempre tenemos que estar en movimiento y apuntando a ese cumplimiento. Entonces, los pilares de mi gestión de compliance sostenibles tienen que ser esa Agenda 2030, tienen que ser esos ODS, esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, que están a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un riesgo empresarial muy grande
en todas las empresas del mundo que tienen que ver con esto, que tienen que ver con qué acciones realizan las empresas, ¿sí? Para su continuidad, para no afectar al medio ambiente, para contribuir a la sociedad y el cumplimiento normativo. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que evaluar en nuestras organizaciones qué está pasando en estos aspectos. Si hay riesgos potenciales o reales, materializados, sobre el tratamiento de los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y no solamente desde la perspectiva de la gente que trabaja conmigo en la organización, sino de toda la cadena de valor que yo utilizo, ¿sí? para realizar mi actividad. Y me gustaría que traer el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque nosotros hoy utilizamos recursos de diversos tipos para realizar las actividades en las organizaciones y el concepto de este desarrollo sostenible es que no comprometamos los recursos futuros, las capacidades futuras con la utilización de los recursos que hacemos hoy en día. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tal vez varios de ustedes ya los conocen, estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que se dividen en 17 objetivos y cada uno tiene metas a cumplir y a realizar, que tienen que ver con el cuidado de los mares, el cuidado de los recursos, con la educación, con la innovación, con el crecimiento, ¿sí? Con la diversidad, con la inclusión. ¿Sí? Acá les dejo para que puedan verlo y que puedan profundizar en estos temas, porque, estimados colegas, son los pilares que nosotros hoy tenemos que implementar en nuestro compliance, ¿sí? Es un compliance de una nueva generación sostenible y de este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué es lo que están buscando los actores sociales de la organización. ¿Y a qué me refiero con los actores sociales de la organización? Me refiero a todas aquellas personas que hoy interactúan con las organizaciones en las cuales todos nosotros pertenecemos. Interactúan los empleados, el gobierno corporativo, los inversionistas, ¿sí? Los accionistas, los proveedores, los clientes, ¿sí? Que todos ellos lo que hoy están buscando es que las organizaciones actúen de una manera transparente, que haya un comportamiento ético, que se pueda ver cómo se hacen las cosas en la organización basado en valores ESG, basados en valores de compromiso, basados en valores de transparencia. Y lo que hoy están buscando estos actores sociales que intervienen y que hacen el día a día de nuestras organizaciones es cuál es el compromiso que se tiene con el medio ambiente, cuál es el compromiso que se tiene con la sociedad. Y desde esta mirada tenemos que tener muy en cuenta que hoy las organizaciones, para dar un ejemplo, están perdiendo gran cantidad de talentos en las empresas, empleados brillantes, por distintos factores, ¿sí? de distintas condiciones laborales, pero a su vez el primer factor por el cual las personas están decidiendo tal vez no trabajar en nuestras organizaciones, tal vez irse de nuestras empresas, es porque no tenemos una mirada de el riesgo reputacional que nuestras acciones generan en la sociedad, que nuestras acciones generan en los clientes y en los consumidores que tenemos en el día a día. Entonces, esta mirada integral es la que tenemos que tener. ¿Y quién mejor que nosotros desde compliance, que buscamos el aseguramiento, que promulgamos una cultura de integridad, que promulgamos valores, formas en las cuales queremos que se hagan las cosas, por supuesto alineados a todos los valores y cultura ética de la organización que es aprobada por los directorios y por los dueños de la organización, somos nosotros los que vamos a estar impulsando grandes acciones para que se realicen estas actividades orientadas de toda la compañía a ESG. ¿Para qué? Para que no tengamos la materialización de impactos reputacionales frente a nuestras acciones. Entonces, teniendo esta información, un primer eje,
¿sí? Que tenemos que pensar, ¿sí? Que va a generar un gran impacto reputacional de nuestra empresa, tiene que ver con el concepto que surge de ESG, que tiene que ver con un programa de compliance sobre las finanzas sostenibles. Bien, hasta ahora nosotros hablamos siempre en las compañías de los reportes financieros y surgen, ¿sí? A partir de normativas de la Unión Europea, de Estados Unidos y de distintos países, las finanzas sostenibles, ¿sí? El informe de sostenibilidad, ¿sí? A través de las acciones financieras que realizamos, ¿sí? ¿Qué es esto de finanzas sostenibles que tenemos que tener en cuenta? Son aquellos flujos de dinero, los recursos, todos los activos que tiene la compañía que utilizan su día a día y ver si estos se encuentran alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué acciones estamos haciendo desde las empresas con distintas actividades financieras que impactan en el clima, en lo social y en la gobernanza? Y acá les dejo, ¿sí? Unos ejemplos, ¿sí? De acciones de finanzas climáticas, finanzas sociales y finanzas de gobernanza relacionados con los objetivos, ¿sí? De desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué nos estamos planteando acá? Que si tenemos que empezar a realizar informes ESG, al igual que los balances contables y los estados financieros que hoy se presentan, que es lo normal y lo común que nos exigen de tener un informe, ¿sí? Económico, estados de resultados y demás reportes, llevar con toda la normativa actual que existe a que los informes de sostenibilidad, los informes de estas finanzas sostenibles, de esas acciones que nosotros realizamos en la organización a un mismo nivel, ¿sí? ¿Qué nos pasa desde compliance frente a los balances, frente a los estados financieros? Nosotros tenemos programas de aseguramiento de que se están cumpliendo con todas las normas contables, financieras y de reportería que exigen de manera local y de manera internacional en base al relacionamiento que mi empresa tiene con sus operaciones en el exterior. Y esos informes tienen que tener una integridad de información, tienen que ser verosímiles, ¿sí? Tiene que haber una trazabilidad, ¿sí? De toda esa información. Y las normas que hoy están internacionales de la Unión Europea, por ejemplo, exigiéndonos, es este informe de ESG con el mismo calibre. ¿Sí? Por eso vamos a la igualdad de la importancia de ambos informes. Los informes tradicionales de reportes de sostenibilidad que desde compliance validamos que se encuentren, hasta hace unos años eran meramente informativos. Hacemos esto en el ambiente social, esto en gobernanza, esto para el cuidado del medio ambiente, pero no con el calibre de la trazabilidad que tenemos que hacer. Entonces, cumplir con estos informes de reportes, con la trazabilidad, con la información, dándole la misma importancia en las organizaciones que los estados financieros, va a evitar que tengamos exposición reputacional. Con lo cual es más que importante, si las empresas no lo están realizando, que puedan tomarlo. Por supuesto, también tenemos los 10 principios del Pacto Global, que esto es lo que ya venía vigente, ¿sí? Recuerden que el Pacto Global y las Naciones Unidas, con los objetivos que veíamos, están totalmente relacionados, con lo cual es recordar, ¿sí? Que esto también nos exige reportería y alineación. Entonces, en base a lo que estamos hablando, los pilares de nuestra gestión sostenible de compliance para evitar, ¿sí? El efecto reputacional, tienen que ver con algunos de estos elementos que vamos a charlar, que son la cultura, que lo estábamos hablando, la transparencia y la ética, las acciones que realiza la organización para la protección del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, en el plano social muy fuerte el cumplimiento de regulaciones laborales, la igualdad y la inclusión, el respeto por los derechos humanos y en la parte exclusiva de gobernanza lo que tiene que ver con las normativas tanto externas como internas que influyen en mi comportamiento. Entonces, toda esta aplicación de riesgos que se van generando, ¿sí? A partir de este ESG es un gran desafío para compliance.
Entonces, para brindarles algunos ejemplos dentro de lo que tiene que ver con los riesgos que vamos a mirar en compliance y en nuestro programa de gestión integral de ESG, tienen que ver con la parte de medio ambiente, social y gobernanza en alguno de estos temas que acá les informo. Vamos a analizar qué pasa en la parte ambiental con las emisiones de gases, la utilización del agua, la energía, la biodiversidad. En la parte social, cómo nosotros estamos cumpliendo con las prácticas laborales, con la diversidad, con la igualdad, ¿sí? Con los productos que le brindamos a la gente, que son nuestros consumidores y que son el core de nuestro negocio, ¿sí? Para las empresas, por supuesto, que tienen fines de lucro, ¿sí? Y la gobernanza, donde están estos programas tradicionales que ya veníamos haciendo en compliance, de anticorrupción, de ética y de gestión de riesgos. Entonces, para entrar en este plano de estos tres aspectos y mirar toda mi gestión de compliance, todo mi programa de integridad hacia la gestión sostenible. Esta es la invitación, ¿sí? Para minimizar nuestro riesgo reputacional, no verlo como programas individuales estancos que no están relacionados con toda la empresa. Porque fíjense, por ejemplo, qué es lo que va a estar mirando la sociedad, los actores sociales, como hablábamos anteriormente, sobre algunas prácticas del ESG social. Si estamos cumpliendo con las leyes laborales, ¿sí? Si damos herramientas de seguridad e higiene para las personas, la diversidad e inclusión, que es uno de los pilares fundamentales que hoy la sociedad busca para la integración de la diversidad de género, para la integración de las personas que tienen diferentes capacidades, ¿sí? Yo siempre digo que hay distintas capacidades de las personas, algunas más visibles y otras no tan visibles, una verdadera inclusión, ¿sí? Una verdadera responsabilidad con el consumidor, con los bienes, con los productos. Y si nosotros no tenemos acciones en compliance para poder validar que se estén cumpliendo estas prácticas, vamos a tener un efecto reputacional muy grande. Con lo cual la invitación es a ampliar, ¿sí? Nuestra mirada de todas las acciones que hacemos en compliance, de prevención, de control, de monitoreo, de capacitación, de comunicación, que tengamos estos ejes transversales en nuestras actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el aspecto social, lo que nosotros estamos buscando es proteger el cumplimiento de estas leyes y regulaciones, proteger a las personas, respetarlas, y en el caso de que encontremos inconsistencias o que encontremos algunos desvíos, podamos hacer acciones de remediación. Bien, con respecto a lo social, esos serían los puntos principales para tener en cuenta, que fíjense que es transversal a todas las actividades que hacemos desde compliance, ¿sí? Por eso la mirada es una generación más de nuestro trabajo que hacemos en compliance. Desde la mirada del ambiente, ¿sí? Para brindar algunos ejemplos correspondientes a esta parte de ESG, pero de la parte ambiental, tenemos dos partes. Tenemos qué acciones hacemos, ¿sí? Con respecto al ambiente y cómo tratamos la crisis ambiental. Bien, lo primero que siempre las compañías piensan cuando hablamos del ambiente, desde nuestros programas de compliance y desde las revisiones, es lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, ¿sí? La eficiencia energética, el agua, pero también hay un tema de reconversión de la compañía, de una reingeniería de los procesos para evitar y reducir efectos en el medio ambiente. Y por otro lado, tenemos la crisis climática que está presente a lo largo de todo el mundo y nos afecta a todos según la región en la que estemos, algunos más, algunos menos, en el cual tenemos que pensar qué cosas distintas hacemos o qué reconversión tenemos que tener de nuestra compañía y de nuestros procesos hacia eso. Y en esta actividad ambiental vamos a tener riesgos físicos, como veníamos conversando, que tienen que ver con el aumento de la frecuencia de la temperatura, los cambios en los patrones de las lluvias, tensiones hídricas, todas las consecuencias que vamos a tener sobre el medio ambiente. Entonces, en mi programa de compliance, yo tengo que tener en cuenta estos riesgos físicos de efectos que se producen sobre el medio ambiente en mi organización.
porque voy a estar afectado. El cambio climático, todos los cambios de la temperatura a nivel mundial generan un montón de consecuencias en las regiones donde operamos. Para darles un ejemplo, por ejemplo, hablamos mucho de la huella de carbono, hablamos de la reducción de las emisiones de gases por todas las operaciones que realizamos, y fíjense que hay un presupuesto estimado anual que para mantener la temperatura de la Tierra en un 1,5, ¿sí?, no deberíamos estar superando estos 260.000 millones de toneladas de emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque la Tierra naturalmente transforma ese CO2 en oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si nosotros nos excedemos, ¿sí?, por supuesto, va a generar aumento en la temperatura de la Tierra. Esto es como dato para que tengamos una noción de cuáles son estos riesgos físicos, ¿sí?, del medio ambiente, en donde si la temperatura de la Tierra sube, se generan más sequías, se generan pérdidas de especies, se generan cambios en los efectos de, por ejemplo, en Latinoamérica afecta lo que es el Niño y la Niña, ¿sí?, que provocan sequías e inundaciones, con lo cual estos riesgos físicos los tenemos presentes. Y nosotros nos tenemos que replantear en las organizaciones qué hacemos con esto. Y es compliance el que en su función de propulsar una cultura, propulsar una manera de hacer las cosas, tiene que estar presente, porque son cuestiones que nos van a pasar. Fíjense, por ejemplo, la SEC, ¿sí?, en Estados Unidos, está muy fuerte con lo que tiene que ver con emisiones de gases, las ODS de normativas de la Unión Europea también ya nos están pidiendo a diversos productos que van a ingresar en Europa, ¿sí?, por procesos de exportaciones a Europa de diversos países, que vengan con las mediciones de las emisiones de gases. Y no solo de lo que yo estoy haciendo para producir mis bienes y servicios en mi organización, sino de toda la cadena de valor. Entonces, todos los países que, por ejemplo, están haciendo operaciones actualmente con la Unión Europea, no pueden no estar atentos a estas mediciones de gases, por ejemplo. Y si yo miro mi programa de compliance, mis actividades integrales, y no tengo, ¿sí?, esta parte de medición de huella de carbono, de entender cómo se generan indicadores, de entender cómo se hace para poder hacer estas mediciones, es muy probable que hasta no pueda realizar exportaciones de productos o tenga la materialización del riesgo reputacional, como hablábamos anteriormente. Entonces, hablamos de los riesgos físicos, ¿sí?, que van a afectar, ¿sí?, desde el medio ambiente, y también tenemos los riesgos que tienen que estar en nuestro programa de compliance, que son los riesgos de transición. ¿Y qué es esto? Los riesgos de transición, desde la mirada de compliance, y que por supuesto tiene que estar alineado con la gestión de riesgos y así de la compañía, es todo aquello que yo voy a tener que cambiar en la empresa, ¿sí?, para poder generar un mayor cuidado del medio ambiente, para poder generar mayores aplicaciones en el ambiente social, como lo hablábamos, y en el cumplimiento normativo. Hacemos mucho más foco en el ambiente y en lo social porque la parte normativa la venimos trabajando ya en compliance. Entonces, yo voy a tener que replantearme en la organización cómo hago los procesos, las cosas que hago, cómo impactan. ¿Estoy midiendo las mediciones de energía del consumo? ¿Estoy haciendo acciones para poder tener claridad de las emisiones de CO2 y huella de carbono? ¿Estoy cambiando en la organización políticas y procedimientos que van a marcar las nuevas reglas del juego en la empresa? Y todo esto, estimados, genera un proceso de tiempo. No todo se va a solucionar ni todo va a cambiar de un día para el otro. Entonces yo en mi programa de compliance tengo que tener esta mirada de cuáles son estos riesgos en este proceso de transición que va a tener la compañía hacia el ESG. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo tener una gran cantidad de materializaciones de riesgos que no queremos que nos pasen en las organizaciones. Con lo cual, tenemos riesgos físicos elocuentes que vemos, que impactan, y riesgos de transición
que van a cambiar y que ahí compliance y el compliance officer tiene que estar presente y trabajando codo a codo con las áreas de gestión de riesgos de la compañía y con las áreas específicas de ESG que realizan distintas tareas y funciones, ¿sí? Entonces, solo para recordarles que nuestra mirada de gobernanza, vieron que hablamos de estos 3 elementos, son cuestiones que ya venimos realizando en nuestros programas de integridad y en nuestros programas globales de compliance, en donde vemos qué pasa con el gobierno corporativo, la ética, el cumplimiento, la corrupción, la malversación de la información, y todo esto tiene que estar unido a este ESG. Entonces es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de ver en mi organización qué estoy haciendo desde mi mirada de compliance, plantear en los directorios de las compañías cuáles son las acciones que vamos a estar haciendo para esta gestión integral de sostenibilidad, porque recuerden que lo que las compañías quieren es continuar en el tiempo y para eso necesitan tomar decisiones, ¿sí? Salir de las zonas de confort pensando en cómo continuamos con el cuidado del ambiente, lo social y la gobernanza. Fíjense que nosotros, desde compliance, podemos hacer acciones para que no se dé el greenwashing, ¿no? Porque en las compañías, ¿sí? Los directorios deciden, ¿sí? Que se va a hacer distintas acciones y que vamos a buscar esta gestión sostenible, ¿sí? Con esta mirada que comentamos desde compliance, pero no tenemos que caer en lo que se llama el greenwashing. Acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Del Deutsche Bank, en donde se presentaban indicadores de ESG, se presentaban distintas acciones que lamentablemente estaban vulneradas, ¿sí? Entonces, no busquemos un cumplimiento de compliance de estas funciones solo a modo de checklist para cumplir, lo que llamamos en compliance un compliance cosmético. Busquemos realmente hacer una transformación de acciones, de comportamientos y de cultura en las organizaciones y no solamente para quedar, ¿sí? En un informe y ni hablar, ¿sí? De la vulneración de la información, ¿sí? Porque ahí ya estamos en incumplimientos de otro calibre, ¿bien? Entonces, conversamos, ya para ir llegando a las últimas conclusiones, conversamos sobre la gran importancia de esta nueva generación de conceptos de compliance de la gestión integral sostenible, ¿sí? Para minimizar los riesgos reputacionales en base a ESG. Conversamos sobre los elementos de ambiente social y gobernanza, acciones, ¿sí? Que hay que realizar y pensemos cuáles son los riesgos que yo tengo propios en mi área de compliance para llevar a cabo esta gestión sostenible, ¿sí? Primero es la definición de roles y funciones que yo tengo desde compliance, que el área del ESG tiene para realizar sus acciones. Tenemos que trabajar en estas responsabilidades y roles y que estén bien claros qué es lo que hace, ¿sí? Las áreas de protección específicas y la función que nosotros tenemos es de aseguramiento de que se cumplan con esas acciones y también de asesoría en distintos temas de riesgos de cumplimiento que no pueden estar viendo. Otro tema que falta mucho en las organizaciones, porque son varios temas nuevos y normativas nuevas que van surgiendo en base a estos lineamientos, es que no tenemos tal vez las personas más idóneas en la organización o más capacitadas. Busquemos expertos. Y nos puede pasar desde el área de compliance. Tal vez no somos expertos en mediciones de medio ambiente y lineamientos que nos están pidiendo las normas. Busquemos expertise. Busquemos gente que nos asesore, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta gestión sostenible que llegó para quedarse. Apoyo de la alta dirección, apoyo del management, apoyo de todos los directivos, fehaciente y vivencial para poder realizar estas acciones, ¿sí? Porque recuerden que todas las acciones de compliance tienen que estar presentadas en los directorios de las compañías, los códigos de ética validados y aprobados por los más altos niveles de la organización y que eso vaya en cascada a toda la empresa. Entonces, si ese apoyo no está, no vamos a poder llevar a cabo una gestión integral, sostenible, eficiente y eficaz. Y el otro tema
que también surge en las organizaciones es este tema de que por el propio voluntarismo de cada área, del que conforma la compañía, empiezan a realizar acciones que pueden generar una duplicidad de ESG, pueden generar que un área hace una cosa, la otra área no se entera. Entonces necesitamos, ¿sí?, que no estén atomizadas las actividades de forma individual. Necesitamos este marco de estrategia general de alineación y homologación de conceptos de lo que queremos hacer por todas las áreas responsables y las líneas de defensa de la compañía. ¿Para qué? Para bajar una mirada clara y específica a todas las áreas de la empresa. Entonces, tengamos en cuenta que hacemos esta gestión integral sostenible, que nosotros desde área de compliance vamos a tener riesgos y que surgen, ¿sí?, en nuestros programas de compliance estos temas de transición, de reingeniería, de recambio y de actualización. Entonces, para ir culminando, ¿sí?, esta conversación que tenemos hoy, que por supuesto en el máster de compliance que tenemos en la Escuela de Negocios de ALDE Business School, vamos profundizando cada uno de estos temas y teniendo distintas herramientas, quiero recordarles que tenemos grandes cantidades de frameworks y estándares internacionales que nos sirven de ayuda para llevar a cabo estas acciones en las organizaciones. Tenemos la ISO 26000, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acá tienen una grilla por temas generales de aplicación ESG, distintas acciones específicas y frameworks por temas específicos de capital humano, de derechos humanos, de cuidado del medio ambiente. También hay algunos estándares que son por industria y llegamos en la última columna a lo que hablábamos de los informes de ESG, de esta rendición de cuentas de finanzas sostenibles y de acciones sostenibles a través de diversos estándares de informes internacionales. Con lo cual, podemos tener un gran amplitud de temas y de frameworks para tomar como mejores ideas. Algunos van a ser certificables, otros no son certificables, algunos van a ser auditados y vamos a obtener una certificación como por ejemplo la compañía de tipo B, ¿sí? Y cada compañía tiene que ver hacia dónde puede aplicar y en qué momento. ¿Y por qué digo esto que es importantísimo para nuestra función de compliance? Recuerden que cada implementación de programa de compliance y cada implementación de acciones primero requiere un diagnóstico de cómo está la compañía. Un diagnóstico, entender en dónde estoy parado para poder avanzar. Bien, no voy a poder implementar una ISO, como en este caso la ISO 26000, si es que fuera la decisión de la compañía, de un día para otro. ¿Por qué? Porque la compañía tal vez no tiene hoy los mecanismos y la maduración de ambiente de control, maduración de aplicación de estos riesgos que estamos conversando, con lo cual mi mayor consejo es, busco un estándar al cual quiero aplicar, analizo cuál es el diagnóstico de dónde está toda la acción que realiza la compañía y empiezo a proponer acciones para llegar a ese estándar. Todo lo que realicemos suma. Un 1% de una acción de hoy que cambia para mañana me va a dar la sostenibilidad de la compañía y me va a dar pasos para avanzar. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta en esta estrategia de aseguramiento de compliance ESG, identificar cuáles son los riesgos de la compañía y de nosotros mismos, del área de compliance, para hacer estas actividades. Establecer bases homologadas y un proyecto en cascada a toda la organización, trabajando de la mano del área, del responsable, del oficial de ESG, de la gestión de riesgos, de auditoría dentro de la organización, para que todos vayamos alineados, homologados en conceptos a aplicar. Por supuesto que cada una de las líneas de defensa que estamos hablando va a tener roles y responsabilidades particulares cada uno, pero los conceptos de base y el proyecto de base tienen que estar homologados, porque eso es lo que van a esperar los dueños y los directores de las compañías. Desde compliance, delinear acciones de prevención, capacitación, control y monitoreo, que es lo que hacemos hoy para distintos programas de compliance, mucha comunicación, mucho marketing comunicacional a toda la compañía, a los actores sociales, recuerden, inversionistas, clientes, proveedores, de lo que estamos haciendo.
Bien, seguimientos de planes de acción, validación de roles, ¿sí? La reputación de la empresa, darnos distintos lineamientos con los community managers, con las acciones que se realizan en la organización para poder tener un termómetro de cómo se está viendo a nuestra organización en estos temas, ¿sí? Por parte de la sociedad, por parte de los clientes, por parte de los proveedores. Dentro del comité de compliance que habitualmente tenemos, tiene que estar todo este proyecto y este programa de esta visión integral para tratar los temas, ¿sí? Para validar toda esta gestión de sostenibilidad. Seamos verdaderos influencers desde compliance, desde todas nuestras acciones de ESG en las organizaciones. Ese es el mensaje que tenemos que tener presente, nuestra mirada, nuestra visión general para poder aplicar. Bien, ahora vamos a pasar a algunos espacios de preguntas, de consultas, ¿sí? que puedan ustedes tener sobre estas tareas y estas acciones que hemos conversado, las cuales son más que importantes para llevar a cabo dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, desde este lugar voy a ir viendo algunas preguntas que puedan surgir. Los invito a que se anoten en el chat y anoten preguntas, ¿sí? Les recuerdo que estos temas los profundizamos en el máster general que tenemos de compliance y, por ejemplo, acá nos hacen algunas preguntas, ¿sí? De cómo podemos hacer para implementar estas acciones en las organizaciones y ahí lo importante, primero, como les comentaba, primero tengamos claro nosotros, desde nuestra posición de oficiales de compliance, ¿sí? Desde nuestra área de compliance, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos transmitir. Recuerden que en la comunicación va a ser clave poder entender qué queremos transmitir, cómo lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer y qué recursos vamos a utilizar para ello. Entonces, si yo voy a ir a esta gestión integral sostenible, primero trabajo en mi área de compliance. Lo presento en un directorio para su aprobación de esta mirada, en donde lo primero que yo voy a tener que mostrarle a ese directorio es un diagnóstico. Cómo yo voy a empezar a hacer estas aplicaciones, este estándar al cual yo quiero llegar y desde dónde parto. Porque eso también, a medida que nosotros hagamos una carta Gantt de estas tareas y de funciones, lo que nos va a estar mostrando es la evolución de acciones que vamos realizando. Entonces, tener en claro las acciones desde compliance. ¿Y eso qué nos implica? ¿Sí? Como acá nos comentan Roxana y Luis y Francisco. ¿Qué nos implica? Lo que nos implica es primeramente saber cuáles son las normas de aplicación que yo tengo de la parte de medio ambiente y social en mi organización. ¿Bien? Que aplican localmente, donde yo realizo mi producción de bienes y de servicios, y ojo, si nosotros realizamos operaciones de comercio exterior. Si mi empresa se dedica a hacer importaciones o exportaciones, tengamos en cuenta que vamos a estar afectados por las normas ambientales, por las normas sociales y laborales, de donde vayan nuestros productos, de donde los compremos, y ni hablar de la situación de por donde pasa mi producto. Para dar un ejemplo, si yo estoy en un país y voy a exportar bienes a Europa y mi producto tiene que pasar por distintos países antes de llegar al país de destino, tengo que tener en cuenta cuáles son las normas ambientales, cuáles son las normas fitosanitarias, las estructuras de embalaje, la calidad de productos, los informes que yo tenga que tener para que ese producto llegue a destino, ¿sí? Entonces ahí yo estoy analizando posibles incumplimientos que podría llegar a tener por desconocimiento. Entonces, desde compliance tengo que tener la claridad del conocimiento del negocio, la claridad de normas que se apliquen y vuelvo, si nosotros no las conocemos, busquemos expertos. No hay ningún problema en buscar expertos, instituciones que se dedican exclusivamente a estas acciones, ¿sí? Entonces, si por ejemplo
Yo estoy trabajando con Europa, hoy están las ODDS, las DDS, hay un montón de normativas, ¿sí?, de aplicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda exportar mis productos y llevarlos a Europa, por ejemplo. Y si esas cuestiones yo no las puedo evidenciar, ¿sí? Si yo no puedo evidenciar el cumplimiento de esas normativas, ya estoy en incumplimiento. Bien, entonces, cuando yo me tenga que sentar con un directorio, tengo que tener esa claridad normativa que me influye a mi organización y además tengo que tener en claro la normativa interna que va a influir. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aplicar toda esta reingeniería para acomodar nuestra compañía a los nuevos requerimientos ambientales, para seguir con ese ejemplo, por supuesto mis políticas tienen que estar alineadas a eso. Hoy las ISO, las normas COSO, todas están anexando información sobre el medio ambiente, información sobre el impacto social, que eso antes no estaba, colegas. Entonces, si yo miro mi código de ética y no habla del cumplimiento ambiental, no habla del cumplimiento social, ahí estoy teniendo una inconsistencia. Entonces, mi proyecto de inicio tiene que ver con entender la normativa externa que aplica a mi organización en estos aspectos. Mirar qué pasa en mis políticas y en mi ambiente de control de la compañía para poder generar modificaciones, ¿sí? Y acá entran estos procesos de riesgos de transición, ¿sí? Entonces, el diagnóstico inicial para llevar a un directorio, para que nos aprueben nuestros recursos, funciones y necesidades que tengamos, tiene que ver con este diagnóstico. Entonces, mi mayor consejo es no solamente ir a un directorio a indicar que este es el nuevo concepto de compliance, que estas son las nuevas funciones que nosotros tenemos que ampliar de nuestro concepto ESG desde nuestras tareas, sino ir con elementos concretos, con un diagnóstico de cómo está la situación y hacia dónde tendríamos que ir. Recordemos que todo incumplimiento de medidas ambientales, que todo incumplimiento de medidas sociales son incumplimientos normativos. Y que esos incumplimientos normativos no solamente van a tener efectos en la reputación de la organización, sino también van a tener efectos financieros muy grandes a través de multas, de sanciones y ni hablar si no podemos realizar operaciones. Podemos llegar a tener hasta sanciones que nos inhabiliten para realizar operaciones. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro desde nuestras áreas de compliance, ¿sí? Espero haber ayudado con esa pregunta, si no podemos seguir profundizando. Tenemos una pregunta también de Yazar Serkan, en donde nos habla del equipo, ¿no? ¿Qué elemento importante? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diseñar nuestro equipo de compliance? A partir de hace muchos años, ¿sí?, está cambiando la descripción de puestos y de personas que tenemos en compliance. Recuerden que hasta hace no muchos años, solamente la mirada era que solamente abogados teníamos en nuestras áreas de compliance. Luego fue empezando a cambiar esta mirada, donde tenemos gente especializada en data, en sistemas, tenemos auditores, ¿sí?, para realizar distintos controles y monitoreos que tenemos que hacer, desarrolladores de KPI, de indicadores, y tendríamos que buscar, ¿sí?, personas especialistas en seguridad e higiene, en cuestiones medioambientales. ¿Para qué? Para tener un experto dentro de mi organización. Esto nos puede llevar a recambio de perfiles dentro de nuestras áreas de compliance, a buscar nuevas posiciones o también a pedir asesorías externas para poder llevar a cabo estos temas. Mi mayor recomendación es que podamos tener en nuestros equipos alguien que esté comandando y que tenga mucho conocimiento del área de ESG. La gobernanza ya la tenemos, pero lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alta cantidad de regulaciones y mediciones que necesitamos que haya un experto en sostenibilidad en nuestra compañía,
Bien, entonces mi recomendación, ¿sí? Sería que primeramente todos los integrantes de compliance estén capacitados en estos temas. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Porque primero salimos generalmente desde compliance a capacitar y a comunicar hacia afuera de la organización y nos olvidamos de capacitar en estos temas a los integrantes de mi área. Entonces, comunicar a los integrantes de mi área todas las acciones que estamos haciendo y toda esta visión de esta nueva generación del concepto sostenible de compliance. Luego, por supuesto, incorporar perfiles, ¿sí? Motivar también a los perfiles existentes que se interesen en estos temas, porque por supuesto en cada área, en cada compañía, vamos a saber si vamos a tener recursos o para ampliar el área o solamente podemos recambiar perfiles o podemos tercerizar, ¿sí? En expertos que nos ayuden a hacer esta implementación, con lo cual hacer un análisis, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Para poder hacerlo y ahí implementarlo a toda nuestra área de compliance, ¿sí? Y mucha comunicación, mucha empatía, ¿sí? Esto, recalco mucho estos temas porque no demos nada como obvio. Lo que nos pasa tanto en las áreas internas de compliance como en la compañía, que cuando hablamos de estas cuestiones ambientales, como es algo que se habla y mucho, yo los invito a que le pregunten a alguna de las personas que estén en los procesos o en las tareas qué es el desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Qué es el cuidado del medio ambiente? ¿Qué entienden que serían acciones que hay que hacer para cuidar el medio ambiente, para cuidar a la sociedad, para cuidar los recursos? Porque todo lo que usemos hoy es lo que nos va a permitir continuar, ¿sí? Ahí preguntaban también, Daniel, qué otras normas se pueden exigir. Por ejemplo, hay en lo que es cultivos, y esto lo puedo expresar desde Argentina, que lo tenemos muy presente, desde 2023 hay normativas que se presentan sobre la deforestación que se tuvo que hacer, por ejemplo, para hacer un cultivo, ¿sí? Para utilizar ese campo para cultivo de soja o cualquier otro cultivo, ¿sí? Entonces, hay informes que ya nos lo están pidiendo, ¿sí? Por supuesto que en lo que puedo decir en el país donde yo estoy, que faltan muchas normativas de aplicación, se va avanzando, hay mayores avances tal vez en México, en Centroamérica, ni hablar Estados Unidos y Europa, que son los que vienen más fuertes en todas estas aplicaciones, ¿sí? Normativa europea, muy importante, ¿sí? Están los informes de sostenibilidad, las declaraciones del Grupo de París de 2015, el G20, hay un montón de normativas que los invito a ingresar en la Unión Europea, ¿sí? Estas ODS que yo nombraba, son informes de transparencia, informes de medición de huella de carbono, en los cuales pueden consultar y que también los desarrollamos en el máster, ¿sí? que realizamos en la Escuela de Negocios, con lo cual hay mucho para desafiarnos, estimados colegas de compliance, sobre todos estos temas, ¿sí? Espero haber ayudado con esas respuestas y con esas consultas que habían realizado. Voy a ver si hay alguna consulta más. Los invito a que lo puedan seguir haciendo para poder aplicar estas finanzas sostenibles. También ahí nos comentan, recordemos que las finanzas sostenibles las tenemos que asociar a los ODS, ¿sí? Para ver cómo estamos parados en la organización frente a esto. También muchos inversionistas lo que están viendo es cómo se generan ingresos, ¿sí? Con su dinero, con lo que invierten en las organizaciones. En muchas bolsas del mundo, en la SEC, por ejemplo, podemos encontrar lo que se llaman bonos verdes, ¿sí? Que es inversiones en algunas compañías que hacen buenas acciones, ¿sí? Para el cuidado del medio ambiente. Es un mundo fascinante de búsquedas y de temas para seguir avanzando. Así que bueno, vamos llegando al final. Si ya no hay más preguntas, gracias Jesús por los comentarios, gracias Tania también, Hazar, Daniel, los invito a que sigamos conversando en los máster, en las webinars de la Escuela de Negocios de ALDE Business School sobre estos importantes temas que llegaron para quedarse
y para transformarnos. Y bienvenidos que en nuestra función de compliance sigamos evolucionando sobre estos temas. Gracias Jorge, gracias Luis, les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima webinar.